Él se llama Andrés, su esposa se llama Gelis, ya han estado con nosotros y tienen una historia realmente inspiradora. Nos inspira muchísimo. ¿Puedes seguir, hermano? Gracias. Nos inspira muchísimo a creer en Dios y confiar en Él, porque son una pareja que se conocieron en la iglesia, muy jovencitos. Tiene en su corazón creer en Dios, pero además servirle a Dios. Y Dios hace algo, le da un giro a sus vidas extraordinario. Bienvenida, Andrés, Gelis. Les da un giro asombroso a sus vidas. Y es que los une a un ministerio misionero. Ellos tienen en su corazón este fuego de servirle a Dios. Y Dios hace esto extraordinario. Dios mira nuestro corazón. Y la Biblia dice, el hombre propone, eso dice los proverbios, Dios dispone. El hombre piensa su camino y Dios endereza sus pasos. Y ellos pensaron unirse para amar a Dios, pero para servir a Dios. Entonces Dios hizo esto extraordinario, atravesó en su camino un ministerio misionero. Entonces ellos se casan y empiezan a viajar, a llevar la palabra de Dios y a entrenarse para llevar la palabra de Dios. Y han estado ya donde Andrés. Ya han estado donde Andrés. 27 países ya. Europa, Asia, aquí en América, en el Medio Oriente. Bueno, yo no sigo contándoles, yo dejo que les los cuenten ellos. Démosles una bienvenida a Andrés y Gelis. Gracias, pastor. Sí, claro, puedes usar el Muy buenos días, iglesia, Dios los bendiga. Es un privilegio estar acá nuevamente. Gracias, Pastor Henry, por la invitación. Cuando recibimos la invitación nuevamente fue una bendición y dijimos, tenemos que estar acá, como sea, y aquí estamos. Así que nos sentimos muy honrados, muy privilegiados, Pastor Henry, por la invitación y de verdad por estar acá. A veces da un poquito de nervios, pero realmente Dios es bueno, Dios es muy fiel. Y bueno, como para abrir un poquito el testimonio de lo que el pastor estaba contando, nos conocimos en una organización misionera, precisamente, hace 8 años. Nos conocimos hace, bueno, sí, 8 años. Este año son 9 años que nos conocimos. El ministerio de misiones es a veces un ministerio donde estás muy solo, eres muy solitario, pero muy pocos caminan por ese camino, muy pocos. No todos van a misiones, no todos van a predicar la palabra. Tal vez sí, el Señor nos dice, prediquen el evangelio a toda criatura, pero no, bueno, ya vamos a la acción, es más complejo. Y la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios me puso a esta hermosa mujer a mi lado para caminar juntos en las misiones. Antes de pandemia estuve en muchos países, en Holanda, Países Bajos, en Asia, Corea del Sur, bueno, y en muchos países de Europa y bueno, Asia también. Y cuando llega mi esposa a mi vida, empieza otro camino ya juntos como misioneros y nuestra última misión fue en Medio Oriente. Hasta hace 3 años el Señor nos establece aquí como en nuestro país, en Bogotá, en nuestra ciudad, y nos dice, enfóquese en la iglesia local, enfóquense en lo que Dios quiere hacer en su iglesia, en lo que Dios quiere hacer con la iglesia de Cristo aquí en Colombia. Y sí, seguimos haciendo misiones, seguimos haciendo lo que el Señor nos dice y llevando la palabra de Dios a donde Él nos diga. Si es aquí, si es en Soacha, si es en el Caquetá, si es en China, si es en África, si es en donde sea, el Señor, a donde el Señor nos lleve Dios, ahí vamos a estar. Entonces, mi esposita. Buenos días de nuevo, hola, muy bien, gracias a Dios. De nuevo, gracias, muy felices de estar aquí. Saludos también de parte de nuestra iglesia local, la Iglesia de la Resurrección, que queda en Prado Veraniego. Y bueno, allá estaban también todos felices de
esperamos les vaya muy bien y los pastores enviándonos audios, que de hecho son mis papás. Entonces, sí, encontrarnos en el camino fue parte del propósito de Dios definitivamente. Si usted tiene a su esposa al lado, diga amén, amén, sí, claro, ¿verdad? Dígale, tú eres parte de mi propósito, encontrarme contigo, ¿verdad? Y nos encontramos en un ministerio de evangelismo misionero y un momento muy trascendental como en nuestro caminar de este noviazgo. Y es que nosotros no nos ennoviamos apenas nos dijimos nos gustamos. Hablamos con nuestros líderes y ellos nos dijeron, creemos que todavía no es el tiempo. Y claro, las emociones están a furor y también el carácter sale, ¿no? Y el temperamento, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué no ahora? Bueno, había una misión, que es la que menciona Andrés, y esta duraba aproximadamente primero un año, y yo le dije, no, André, cuando vuelvas, tranquilo, yo espero. Y después pasó a 6 meses, y luego realmente fueron 9 meses. Pero miren esto, como parte de esta historia. Cuando nosotros dijimos, vamos a ver qué dicen nuestros líderes, ellos primero dicen que no, luego llega esta misión que era casi un año en Ámsterdam, predicándole pues a la juventud de allí, específicamente Andrés, junto con otros colombianos. Al tiempo Dios estaba trabajando en mi corazón aquí en Colombia. Sí, el Señor nos dijo, cuando yo me fui para esta misión específicamente, que es la más larga que he hecho, Dios me dice, vete, que yo me voy a encargar de tu corazón, pero también me voy a encargar del corazón, o sea, voy a tratar el corazón de Gelis y voy a tratar el corazón de Andrés por aparte. Exacto. Y así sucedió. Entonces, mientras Andrés estaba en esta misión de Ámsterdam, yo tuve un sentir de parte de Dios, además de un sueño, porque yo le dije, André, no éramos novios todavía, yo le dije, André, no creo que vuelvas todavía. Y un día el Señor me movió a orar, y yo estaba postrada orando en lenguas. Y me volvía una semana después, o sea, tenía tiquetes y todo para volver, y todo cambió. Exacto, entonces yo le dije, André, tú en esa visión yo te veía con un arco y una flecha, y él me decía, Gelis, no me vas a creer, mira dónde estuve esta mañana. Yo creo que tú lo puedes contar súper bien. Sí, estábamos en un campamento cristiano en Holanda como 4 días, y es un campamento gigante como para 60,000 personas, más o menos, y había muchos juegos, o sea, era como una ciudadela así, entonces uno pasaba y era como una galería de muchas cosas, una feria, pero cristiana, entonces habían juegos medievales, habían cosas con arcos, con flechas, sí, vikingos por todos lados, así como muy, muy chistoso. Música, comida, y bueno, muy curiosamente yo dije, ay, yo quiero ir ahí donde están como jugando con las flechas y los arcos y todo, claro. Los arcos reales son arcos de como de 2 metros, donde uno los clava en el piso y uno apunta, ¿sí? Esos son realmente los arcos como los que uno ve, ¿sí? Entonces, claro, entonces yo le dije a alguien, ay, grábame ahí con el celular, y yo como que, tal, listo, y como que apuntaba, y en la noche, pues en la tarde de ella, que éramos la diferencia horaria, que ella estaba aquí en Colombia, yo le decía, ella me dijo, esto, como que yo te vi con una visión, con un arco y una flecha, y yo le dije, no me vas a creer, y le envié el video. Sí, eso debo tenerle un pantallazo. Y el Señor lo que nos estaba sí, eso fue súper guau, fue súper de Dios. Lo que nos estaba confirmando el Señor en ese momento era que efectivamente yo no iba a volver, pero que me estaba disparando a otro continente. Claro, y cada uno estaba viviendo su proceso. Más lejos aún. Sí, pero enfocados en lo que Dios nos estaba permitiendo en ese momento, en esa temporada y en el camino separado que cada uno estábamos teniendo. Luego de eso, voy a las misiones, ya el entrenamiento como tal, y Andrés estaba aún más lejos. O sea, se suponía que si yo viajaba iba a estar un poquito más cerca. No, él se fue más lejos. Y ahí dejamos de hablar casi como 2 meses y medio, y Dios trató con su corazón, revelándose como un Dios Padre amoroso, y en mi caso pues enseñándome también que Él es un buen papá. Y en estas misiones, que el entrenamiento de misiones duraron 3 meses, luego Él regresa a Europa
y estaba en Albania, y de Albania imagínense ese viaje, ¿cuántas horas exactamente? Como 50 horas, porque era de Albania hasta arriba a Alemania por tierra. Entonces, claro, era como un viaje bastante largo. Ahí nos reencontramos y ahí decidimos como tal decir, bueno, vamos a estar juntos, pero faltaba el sí de los líderes y el sí del papá y mamá. Entonces, todo se seguía extendiendo. Sí, en ese momento dijimos, vamos a noviarnos, vamos a como ponerle seriedad a esto. Y dije, pero yo no quiero un noviazgo sin un propósito. Yo quiero Sí. yo quiero poner una fecha de matrimonio, le dije así. Entonces no vamos a ennoviarnos para conocernos, no vamos a ennoviarnos para mirar si sí o si no, sino vamos a ennoviarnos para casarnos. Entonces dijimos, eso fue en noviembre de 2019, en julio de 2020 dijimos nos vamos a casar ese día. ¿Pero qué pasó? Pues llegó la pandemia, llegó todo esto, no hubo más misiones, no hubo más viajes. Y fue un trato de Dios. Y Allí no- realmente crecimos mucho en carácter, en esa espera y en lo que Dios seguía trabajando en cada uno por aparte. Y fue súper duro, ¿no? Levante la mano quienes están aquí de noviazgo. Ah, no se echan al agua. O están ahí, pero no pueden saber todavía. ¿Cuántos estábamos como nosotros? Pastor los está viendo, ojo. Así el volteo. ¡Tan! Entonces, en verdad que durante ese tiempo vimos cómo Dios seguía y quería seguir tratando con nosotros y al tiempo cómo todo nuestro carácter iba siendo formado y cómo era difícil la decisión de querer estar juntos, pero no podíamos estar juntos, simplemente así Dios lo estaba permitiendo. Y bueno, nos casamos en el 2021 y este año, en julio, en 3 meses, qué emoción, cumplimos 5 años de casados. Sí, sí, durante este tiempo hemos estado amando, abrazando a los jóvenes, hemos estado compartiendo el amor de Jesús en las calles, con nuestros hermanos, en nuestra iglesia local, hemos estado enfocados 100% y quiero animar a los jóvenes que están aquí, que sean pacientes en el tiempo del Señor, a los que no son tan jóvenes pero esperan por una pareja en Dios, también calma, todo tiene su tiempo. Así que bueno, con esto queríamos contarles parte de lo que somos. Así es, y bueno, pues como un pequeño abrebocas de lo que es nuestro testimonio, realmente ha sido un camino de muchas cosas, un camino muy largo, pero hemos decidido tomar el camino correcto. Y de esto quiero hablarles el día de hoy. Jesús nos habla en una historia que está en Mateo y en Lucas. Vamos a ir a Mateo 7, Mateo 7. capítulo 7, versículo 3 y 14. Son 2 versículos muy cortos, pero dicen mucho, la verdad. Dice así. Lo voy a leer en la versión TLA. Y bueno, primero la versión NBI, perdón, y después en la versión TLA. La versión NBI dice lo siguiente. Mateo 7, del 13 al 14. Correcto. Bueno, mientras me carga aquí la NBI, voy a leer la TLA. Es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino. Pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto. Pero es por eso son muy pocos los que lo encuentran. ¿Sí? Y me puse a pensar en esto y nos pusimos a pensar con mi esposa. Y bueno, en la versión NBI ya me cargó. Dice, entren por la puerta estrecha, dice la NBI. ¿Sí? Entren por la puerta estrecha. Porque es ancha la puerta y espacioso el camino. Tengan en cuenta esto. Estamos hablando de una puerta y estamos hablando de un camino. ¿Cómo es la puerta? Ancha. ¿Y el camino? Espacioso, ¿cierto? 2 cosas. ¿Que conduce a dónde? A la destrucción, a la ruina, bueno, la NTV dice el infierno, bueno, varias cosas, ¿cierto? Y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta. Ahora la puerta, hay otra puerta, que es estrecha. Estrecha. Y angosto el camino. Entonces ahora hay una puerta estrecha y hay un camino que es angosto. Es decir, que cuando uno abre una puerta,
se abre un camino y ese camino puede ser muy angosto. Tú puedes abrir una puerta pequeña, pero puede que el camino sea muy grande. O puedes abrir una puerta grande, pero de pronto el camino puede empezarse a hacerse pequeño. Y son pocos los que la encuentran. Y nosotros dedicamos gran parte de nuestra vida, de nuestra juventud, a servirle a Dios. Donde muchos tal vez pudieron decir, bueno, voy a estudiar una carrera. Bueno, nosotros hicimos una carrera, mi esposa está terminando su carrera de fotografía, también tenemos una profesión también secular, somos fotógrafos. ¿Pero puedo decir algo ahí? Sí, sí. Yo creo que puede aplicar muy bien dentro de los testimonios que ahorita invitaban a las personas. Miren esto tan increíble. Cuando yo salí de la universidad con la tecnología en fotografía y producción digital, mi corazón realmente decía, pero listo, yo voy a trabajar, gano dinero, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más voy a hacer? Y yo decía, no, seguramente de verdad hay un propósito adicional. Y mi corazón se comenzó como a obsesionar, por decirlo de alguna forma, con encontrar una respuesta. Entonces, llegó un evento donde Dios encendió mi corazón en amor por Jesús. Y era este evento de evangelismo que le invitaba a las personas a ir a predicar. Y yo dije, yo quiero esto, porque era como un espacio así súper grande con muchos jóvenes de colores, de cabello de todos los colores, cabello de todos los colores. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Cuánto amor, cuánta pasión? Todos saltaban, brincaban. ¿Y qué creen? Yo me olvidé que debía buscar trabajo, me olvidé que debía hacer algo así, más que olvidarme, yo dije, yo quiero es vivir esto que se está experimentando aquí. Y me comprometí con el Ministerio de Evangelismo y después que se convirtió en Ministerio de Misiones. Y mi mamá me veía casi que la mitad del día encerrada en el cuarto. Y yo estaba ayunando, estaba leyendo la palabra, ayunando, leyendo la palabra, y era complejo cuando íbamos a hacer evangelismo en el 85, que hacíamos adoración pública. ¿Conocen la plazoleta del Carulla? Ahí, muchas veces hicimos ahí adoración pública, por muchísimos años, y aún se sigue haciendo algunas veces. Entonces, era difícil cuando no tenía en el bolsillo, pero de alguna forma Dios, de verdad, hacía que yo tuviera para el pasaje de Trasmi. Y yo dije, ay, pero todos mis amigos están trabajando, comprando cámara, convirtiéndose en profesionales. Y de verdad que yo rendí eso delante del Señor. Luego Él me lleva al entrenamiento a Alemania, regreso, no tenía cámara, fue terrible. Y imagínense, fotógrafa sin cámara, no, mejor dicho, yo estaba como, no puede ser. Pero igual estaba confiada en que le estaba dando mi vida a Cristo y sirviéndole a Él. En ese momento llega un donante y pues tengo un nuevo equipo. Pero ni siquiera ese era el punto era que en mi corazón estaba también el poder ejercer y poder como servirle a Dios con la fotografía, que luego en las misiones me lo permite hacer, y terminar la carrera de fotografía profesional. Era un anhelo en mi corazón. Ahora, ahí sucedió que, como testimonio, el año pasado, un profesor me llamó, Gelis, hay una opción de profesionalización, te van a dar un descuento del 40% y este semestre terminó las materias y después de rendirle todo a Dios, en este momento Dios me está permitiendo terminar la carrera profesional de foto, así que es como un testimonio de cuando le rendimos a Dios, Él es fiel y cumple los deseos del corazón. Amén, amén. Y realmente no es fácil, realmente no es sencillo caminar por este camino. Como mi esposa lo recorrió, yo lo recorrí, decidimos, sin darnos cuenta, darle nuestra juventud al Señor. Sí, darle todo. Obviamente todas somos jóvenes, todas seguimos sirviéndole al Señor, pero hubo una época donde fue muy trascendental, muy trascendental y constante para nosotros. Sí, claro. Y Lucas 13:24 dice algo también muy interesante, que es también donde quiero enfocarnos. Y dice, lo voy a leer desde la
usted lea primero, dice lo siguiente, 13:24. Dice, traten de entrar por la entrada estrecha, porque muchos querrán entrar en el reino de Dios y no podrán. Pero mire que había una pregunta en el versículo 22. Dice, durante el viaje hacia Jerusalén, Jesús pasaba por los pueblos, ¿sí? Y, y aldeas y enseñaba a la gente. Y miren esto, un día alguien le preguntó, versículo 23, Señor, ¿serán pocos los que se van a salvar? O sea, había una inquietud en las personas en ese tiempo donde decían, ¿qué va a pasar? Y muchos, hoy muchos también se preguntan, ¿la salvación se pierde? ¿La salvación no se pierde? El calvinismo, arminianismo, etcétera, etcétera. Pero el punto es que realmente en este momento hay una verdad que solamente lo vamos a saber cuando estemos cara a cara con Cristo, ¿sí? Tal vez podemos especular muchas cosas, pero lo que sí es cierto es que también esto está en la incógnita de nosotros. Nuestro camino no es si sabemos si nos vamos a perder o se va a perder o no se va a perder o si vamos o no, sino es caminar por el camino por el cual debemos caminar. Y el versículo 24 entonces dice así, traten de entrar por la puerta estrecha, ¿sí? La Reina Valera dice, o bueno, la versión NBI dice, esfuércense. ¿Sí? Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. ¿Qué dice? Esfuércense. Esfuércense. O sea, ¿es fácil? Requiere un reto. Requiere un sacrificio, requiere un reto por parte de nosotros. Porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Dice el versículo 25, tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se podrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos, pero Él les contestará, no sé de dónde son ustedes. Y tal vez es un poco fuerte la palabra, lo que quiere decir, pero lo que Jesús nos quería decir en este momento era que para nosotros caminar por el camino correcto, debemos tener un esfuerzo, un sacrificio, un reto por parte de nosotros. Y ese es el camino que Jesús nos quiere enseñar el día de hoy. Dietrich Bonhoeffer, en su libro El costo del discipulado, no sé si lo has leído, pastor, dice, cuando Cristo llama a un hombre, le invita a venir y morir. Y realmente es muy impactante porque tal vez, ¿cómo es este camino? Pongámonos a pensar en lo que está diciendo Jesús a través de esto, ¿sí? De pronto hay una imagen, no sé si está por ahí la imagen que mandé. Y el camino, ahí está. El camino grande, el camino espacioso, si ustedes se dan cuenta, hay muchas personas. Hay redes sociales, hay celulares, hay tecnología, hay un camino muy atractivo, ¿verdad? Y muchos están caminando por ahí. ¿Se dan cuenta? Muchísima gente, muchos están caminando distraídos en las redes sociales, en el TikTok, en el Instagram, en el Twitter, bueno, en X, en Threads. En Threads. Ahorita son muchas cosas las que están pasando. Pero hay muy poquitos. De hecho, solo hay 2 personas que están caminando por el camino con el camino estrecho, que es muy corto. Si se dan cuenta, es totalmente diferente. Tal vez parece, yo voy a hacer esta analogía. Cuando pones el GPS para ir a algún lado, por ejemplo, ahorita puse el GPS para llegar acá, si no hubiera podido llegar, porque no recordaba. Y a veces uno puede pensar, voy a coger por este camino, que parece más estrecho, parece más difícil, pero cuando el GPS, cuando tú coges ese camino, el GPS te lanza, ¡pum!, un camino más largo. Ya estabas a 20 minutos, ahora estás a 50. No. ¿Sí? Sí, pasa eso. Y uno se equivoca y dice, uy, güey, madre, ¿sí? ¿Qué pasó? Uno no sabe qué pudo haber pasado, pero tal vez ese camino pudo haber tenido un propósito, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que tal vez el camino puede ser muy difícil al inicio de caminar. Va a tener dificultades, va a tener pruebas, va a tener muchas cosas difíciles, va a ser mucho más largo, pero el camino nos lleva a la vida, como dice Jesús. Sí,
Ay, perdona. Ah, No, perdón. que quería mencionarte lo que estábamos leyendo acerca del significado de el camino. Como tal, la palabra en el hebreo es derek, y es esa ruta, ¿no? Es ese estilo de vida, esa dirección por la que nosotros vamos. Entonces vamos a comenzar desde ya a meditar en esta palabra que el Señor nos está dando el día de hoy. Camino. ¿Por qué camino yo estoy andando ahora mismo? Usted y yo con el Señor. Y ahí también habla de otra palabra importante que es la puerta, ¿verdad? Y la palabra en hebreo es petaj. Dícese que es esa apertura, o sea, la que nos permite, ¿no? Lo que Andrés decía ahorita, está la puerta, petaj, y luego está ese camino, derek. Y también hablábamos como de un simbolismo súper como pues natural, en el contexto natural de nosotros y en el contexto pues bíblico que ya también les vamos a contar. Y en cuanto a las puertas, recordemos lo siguiente. El pastor mencionaba y nos hacía la pregunta ¿por qué ciudades han ido o han estado? Siento que de muchas misiones, de las más especiales también fue la última donde tuvimos la posibilidad de estar los dos, que fue Medio Oriente. Fue retador, fue un camino también estrecho, porque nos dijeron, tienen 2 meses para que puedan salir, y nosotros, ¿qué? Y me acuerdo que yo abrí Google Maps y puse Beirut, y vi todo esto en árabe, que yo dije, no, o sea, me dio susto y lo cerré. Y como que al siguiente día, mi mente otra vez dijo, no, espera, debes asimilar el llamado que Dios te está dando en este momento. Y en Medio Oriente siento que puede ser una de las mejores representaciones de esas puertas antiguas, ¿verdad? Como lo dice la palabra. Y quiero poner este ejemplo. Imaginémonos las puertas, o cuando vamos en Colombia a estos pueblos, por ejemplo, no sé, Villa de Leyva, donde hay diferentes tipos de puertas. ¿Cómo son? Diferentes a las de ahora, ¿verdad? Y la importancia de las puertas es bastante amplia. Por ejemplo, la puerta o las puertas las ciudades tienen puertas. ¿Y qué representa una puerta para la ciudad? Representa gobierno porque hay decisiones, ¿verdad?, que se toman. Por ejemplo, recordaba que en Ruth, cuando en la historia de Boaz, él también estaba allí como tomando decisiones y llama a la puerta a estos líderes. También las puertas y estos lugares significan identidad, y vayamos pensando en esto. ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a esto? ¿Qué puerta estoy abriendo? ¿Realmente es una puerta de la identidad de Cristo en mi vida y voy a andar en ese camino que me lleva a Cristo? ¿O qué puerta en mi vida yo estoy pues como abriendo o tengo delante de mí? Adicionalmente a eso, también las puertas, si están caídas, ¿qué pasa? Si las puertas de una ciudad, como en la antigüedad, ¿qué pasaba si estaban caídas, destruidas? Sí, llegaban los enemigos, estaban pues expuestas, ¿verdad?, vulnerables. Hay puertas que tenemos en este momento que también están caídas, puede que sea. Y también le decía a Andrés, sería muy bueno mencionar la historia de Nehemías, ¿no? Él estaba como inquieto y bueno, su corazón así como entristecido, y comienza esta reconstrucción de las puertas. Entonces queríamos como contarles en esa parte también como ese contexto de tenemos las puertas como un símbolo y el camino también. Así es. Y pónganse a pensar en algo. La Biblia tiene demasiadas, digo yo, analogías acerca de puertas y caminos. Todo el tiempo. Si se dan cuenta, desde el inicio de Génesis a Apocalipsis. Si vemos, por ejemplo, la historia de Sansón en Jueces, dice que él cogió las puertas de la ciudad y se les echó al hombro diciendo como que a mí no me van a impedir que entre a la ciudad. Los muros de Jericó también tenían puertas, ¿sí? Todo esto, Jesús mismo en Juan 14 decía,
puertas y caminos. Decía, yo soy el camino. ¿Sí? Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta Y llamo. y llamo, ¿cierto? Y Apocalipsis 22 también dice, en la Nueva Jerusalén van a haber puertas, van a haber columnas. Entonces todo el tiempo hay analogías acerca de puertas y caminos, ¿sí? Y Proverbios 14:12 dice algo muy puntual que me gusta muchísimo, que resume precisamente lo que estamos hablando de estos dos caminos que estamos hablando el día de hoy. Sí. La versión NBI dice, hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de Muerte. Muerte. Proverbios 14, 12. 12. Sí, y la TLA me encanta porque dice, hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba, ¿sí? Y si volvemos al versículo original que estábamos leyendo en Mateo, dice que el camino angosto nos lleva a la vida, pero Amén. pero el camino largo y digamos espacioso nos lleva a la destrucción. No dice precisamente muerte, pero nos lleva a algo mucho peor, nos lleva a una destrucción, ¿sí? Y si volvemos a colocar la imagen se van a dar cuenta de esto. En la imagen que tenemos allí, va a ver que el principio del camino, si ustedes se dan cuenta, es un camino de lujos, de belleza, se ve un camino atractivo, se ve un camino donde todo el mundo quiere ir, como que si nos damos cuenta, si lo ponemos al contexto de hoy día es algo viral, ¿sí? Es algo que está viral, es algo que si todo el mundo está yendo por ahí, está en tendencia, entonces todo el mundo va a ir por ahí, ¿cierto? Pero no sabemos qué está pasando al final, no sabemos qué va a pasar al final. No se alcanza a ver, pero dice aquí la palabra que el fin de este camino es un camino de muerte. Pero el camino por el cual nos lleva Cristo, tal vez es un camino que muchos pocos recorren. Muchos, muy pocos son capaces de recorrer. Y ahí es donde yo les voy a decir algo. El camino estrecho es un camino donde tú vas a estar muchas veces solo. Es un camino donde tú muchas veces vas a sentirte solitario. Tal vez no, muy pocos van a ser capaces de caminar contigo o tal vez nadie. Tal vez tu familia te va a decir, ¿por qué estás yendo a la iglesia? ¿Sí? ¿O por qué estás haciendo esto para Dios? ¿Por qué te la pasas metido allá? ¿Sí? O tal vez en nuestra iglesia pasaba que muchas veces dejaban a los chicos, A los niños. a los chicos que queríamos, estábamos discipulando, y los dejaban en la puerta de la iglesia y se iban. Y a las 2 horas, cuando terminaba el servicio, volvían a recogerlos como si fuera un jardín. Así pasaba. Y era muy chistoso. Yo decía, pero bueno, o sea, esto es en familia, ¿sí? Y nos pasaba que entendíamos que habían personas que eran muy pocas las que querían pasar por este camino estrecho. Y no todos son capaces. Pero ¿sabes una cosa? No estás solo en ese camino. No estás sola. Cristo está contigo. Amén. Cristo está contigo caminando. No vas a estar solo, no vas a estar sola. Y muchos años estuve en este camino estrecho. Yo caminé solo durante muchos años. Yo estuve haciendo lo que solamente Cristo me decía que tenía que hacer. Y no fue fácil. Yo soy músico profesional, tengo habilidad con la música, con instrumentos, etcétera. Me gusta. Y muchas veces yo estuve ahí solo, tocando mi guitarra, tocando mi piano, diciendo, no sé, algún día voy a servir al Señor, algún día voy a estudiar música, porque mi intención por estudiar música era estar en la iglesia adorando al Señor. Y el Señor me dijo, yo no te quiero dentro de estas 4 paredes. Y yo no entendía en ese momento qué significaba eso. Y el Señor me empieza a encaminar por el camino de las misiones. Iba solo, iba totalmente solo. Pero cuando me encuentro con mi esposa y cuando me encuentro con Cristo, digo, ya no voy solo, voy con mi esposa y voy con mi familia. Mi casa y yo le serviremos al Señor. Amén. Sí, y también ahí
recuerdo que ahora estando en la iglesia, cómo se multiplican los deseos del corazón, porque ahora pues Andrés está enseñándole a muchos chicos, como vemos aquí que la alabanza es increíble, llena de jóvenes, igualmente sucede en la iglesia. También quiero mencionar dentro de este camino estrecho que nosotros experimentamos fue lo que podríamos decir la difícil decisión, porque miren, aquí Jesús nos está diciendo en pocas palabras, hay dos elecciones, ¿verdad? Y en nuestro noviazgo también teníamos que decidir, ¿nos vamos a guardar para el Señor o vamos a pasar los límites? Y fue difícil, gracias a Dios hubo muchos líderes, así que si hay líderes aquí, sigan liderando, sigan vigilando, sigan estando atentos, porque de verdad eso nos cuida mucho y nos cuida mucho el corazón y nos previene, en fin. Y recuerdo que pues la mente ataca, ¿no? O esos pensamientos no de Dios atacan, pero mantenernos en la línea, siento es lo que nos permite ahora también estar aquí, pastor, porque siento que si no lo hubiésemos hecho tan estrictamente como lo hicimos, en no pasar los límites de esa atracción física, sexual, y mantenernos y guardarnos hasta el final, el día del matrimonio, tal vez ni siquiera yo diría lo podríamos mencionar como con tanta autoridad. Así que está esa lección del camino estrecho y el camino bastante ancho. Así es, sí, algo que queríamos mencionar ahí también con lo que dice mi esposa es que no fue fácil realmente nuestro noviazgo, aunque yo digo que gracias a Dios fue como de esos 3 años de noviazgo fueron como 1 y medio, Un año, un sí. año y pico a distancia, sumando la pandemia. Yo creo que precisamente Dios nos estaba guardando de muchas cosas y nos pudimos llegar a la victoria de casarnos sin haber caído, digámoslo así, en tentación. Y creo que aunque no fue fácil, no fue sencillo, ¿sí? Creo que el Señor tenía cosas muy puntuales con nosotros si obedecíamos. Sí. Y miren lo que dice Deuteronomio 30:19. Amén. Es una promesa. Amén. Denle la gloria a Dios ahí donde está. Sí. ¿Verdad? Y Deuteronomio 30:19 dice algo muy, muy curioso acerca de esto. Mire que precisamente dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. ¿Y qué dice Dios? Elige pues ¿qué? La vida. La vida, para que vivan tú y tus descendientes. Es decir, si nos ponemos a pensar en este versículo, Dios no nos está obligando a nada. Dios no nos está obligando a estar acá. Dios nos está diciendo, escoge. ¿A dónde quieres estar? ¿A dónde quieres ir? Dios no nos está hablando de nada más. Escoge el camino que te lleva a la vida o escoge el camino que te lleva a la muerte. Pero te estoy diciendo, o mejor dicho, te recomiendo que escojas la vida para que vivan tú y tu descendencia. Entonces mire lo curioso, Dios es un caballero, Dios es todo un caballero, Dios es un Dios de amor, Dios es un padre, lo que hablábamos ahorita, lo que decía el pastor, Dios es un Dios padre. Y el Padre nos da a escoger. Tenga la libertad de escoger entre la vida o la muerte. ¿Qué quieres? Yo te estoy dando a escoger, pero yo te estoy esperando al final del camino estrecho, dice Dios. Te estoy esperando aquí con los brazos abiertos para abrazarte y decirte, buen siervo fiel. Amén. En lo poco me has sido fiel y en lo mucho te pondré. Dice, aquí te voy a estar esperando con los brazos abiertos, dice Jesús. Fue un camino largo, fue un camino difícil. Yo sé que tuviste que llorar, yo sé que tuviste que sufrir, yo sé que tuviste que pasar por muchas dificultades, yo sé que tuviste que pasar por muchas cosas que no entendiste. Yo sé que tal vez hasta me juzgaste, dice Dios. Tal vez hasta me juzgaste y dijiste, ¿por qué no estuviste aquí? En este momento del camino donde me tropecé. ¿O por qué no estuviste cuando murió mi papá? Cuando murió mi mamá, cuando pasó esto o aquello.
Y muchos nos enfocamos en juzgar a Dios en medio del camino estrecho. Pero cuando llegas y superas esto, Dios te dice, aquí estuve. Era parte del camino. Era parte de lo que tenías que recorrer. Y por eso estás aquí. Pero ¿sabes qué pasa? Muchos llegan a la mitad del camino estrecho. ¿Y qué pasa? Se devuelven. Dice, ya no quiero más. Ya no quiero pasar más por ahí. ¿Y qué pasa? Se devuelven y empiezan a caminar por el otro camino. Este sí me gusta. Ese está más cómodo. Ese está más tranquilo. Hay más gente. ¿Sí? Hay más personas. Sí, hubiera sabido esto de un principio, pues me hubiera ido por acá. ¿Cierto? Y llegas. ¿Y sabes qué pasa? Llegas al final. Si tú sigues ciego o sigues ciega, vas a llegar al final de ese camino y te vas a estrellar. Porque el enemigo te va a ofrecer belleza, te va a ofrecer lujos, te va a ofrecer cosas que a tus ojos naturales son atractivos. Pero ese no era el camino inicial que Dios quería contigo. Ese no era el camino que Dios quería que recorrieras. Y las consecuencias llegan al final, sin darnos cuenta. Sí. Vámonos a Apocalipsis 3:20. Vamos a ver esta exhortación a la iglesia de Laodicea. Cuando lo tengamos podemos decir amén, aunque el libro creo que lo podemos encontrar rápido. No está tan lejos. Amén. Dice, desde el versículo 20. Vámonos desde el 15. Todo. Desde el 14 al 22. Dice, mensaje a la iglesia de Laodicea, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Laodicea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el Cristo, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya eres tibio y ni frío ni caliente. Te escupiré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta de que eres infeliz y miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro ¿qué? Refinado por el fuego, purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así que no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Aquí nos están hablando nuevamente de la puerta. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice de las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra el Señor me permitió compartirla el domingo, hace tres domingos en la iglesia, compartiendo acerca de la entrada triunfal de Jesús. Y yo le decía, por favor, Dios, dame una palabra, y no me llevaba me daba la palabra base como en los evangelios, pero también me llevaba acá y otra vez acá. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si vamos a hablar de la entrada triunfal de Jesús? ¿Por qué este mensaje tan fuerte? No eres frío ni caliente, te voy a vomitar. ¿Qué es esto tan complejo? Si estamos hablando de la victoria de Cristo. Entonces, definitivamente, con esta palabra
Vámonos al 20 a mirarlo nuevamente y dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Todo lo anterior es como un llamado de atención, ¿verdad? Es una exhortación definitivamente a la iglesia y puede ser un ánimo, una exhortación el día de hoy también para nosotros. ¿Qué pasa si está ahí Jesús llamando a la puerta y no estamos prestando atención? Estamos distraídos o quizás, como dicen Cantares, Él tocó a la puerta y ella dijo, yo estoy ya cómoda, ya me lavé los pies. ¿Y qué pasó con el novio en Cantares? Se había ido. Puede que pase aquí Jesús llamando a la puerta y nosotros distraídos, porque sabemos que es una puerta difícil, ¿verdad? O puede pasar con aquellos miembros de nuestra familia por los cuales estamos orando y ellos saben cuál es la verdad de Cristo, pero dicen, no, eso es muy difícil para mí. No, yo mejor por ahí no voy todavía, pero debemos seguir creyendo que es esa puerta donde Dios nos está llamando. Y hoy es el día, iglesia, en que vamos a abrir la puerta y Él va a entrar y cenar con nosotros. Hoy es el día para que muchos sigamos tomando la decisión por Jesús. Chicos jóvenes, cuando terminé mi universidad, la parte tecnológica, tenía 24 años y en verdad yo quería trabajar, me encanta trabajar. Pero el Señor me estaba llamando a rendir un montón de cosas, aún económicamente. Y hoy es como si Dios nos hubiese dado como 10 veces más de lo que hubiésemos hecho en ese tiempo. Si el Señor te está llamando a ti, joven, a la santificación, a la consagración, es el tiempo. Hoy es el día en que tomemos la decisión de decir, es importante. Y es valioso abrirle la puerta a Jesús y caminar por ese camino estrecho. Para terminar, se nos fue el tiempo, y quisiera mencionar algunas frases de algunos autores que me parece muy curioso cómo describen este tema. C.S. Lewis dice en su libro Mero Cristianismo, no hay personas ordinarias, nunca has hablado con un simple mortal. Y me parecía muy curioso porque las personas normales tal vez no van a caminar por el camino estrecho. Las personas que son diferentes, que estamos acá con Cristo, vamos a caminar por el camino correcto. Y Dallas Willard también dice, la gracia no es opuesta al esfuerzo, sino al mérito. Y dice Jesús precisamente, esfuércense. O sea, tenemos que hacer méritos para lograr ese camino. Sí. Rick Warren también dice, no se trata de ti. El propósito de tu vida es mucho más grande que tu propia felicidad. Y muchas veces vamos a tener que morir tal vez a nuestra propia felicidad momentánea. Pero cuando estemos con Cristo, nuestra felicidad no va a ser momentánea, va a ser eterna. Amén. Si ustedes se ponen a pensar en esto, eso es lo que busca Jesucristo con nosotros. Y por último, Watchman Nee dice, Dios no busca hombres fuertes, sino hombres que dependan completamente de Él, hombres y mujeres. Y yo quiero animarlos ya para finalizar, que nos pongamos de pie y vamos a leer algo muy curioso que está en Romanos 8, 28 al 38. Y yo quiero que usted lo lea con mucha pasión, porque ese es el versículo con el cual usted se va a ir esta mañana y donde usted va a decir, por este camino quiero recorrerlo. Tal vez muchos digan, voy a seguir como estoy. Tal vez voy bien. No me está pasando nada. O como los discípulos, en que en esa entrada triunfal, ellos iban con Jesús, estaban viviendo y experimentando el camino estrecho, tuvieron que dejar mucho, seguir al Maestro, cargar su propia cruz, pero fueron victoriosos, entraron con Cristo. Así es. Entonces yo quiero que usted, voy a leerlo, y cuando termine usted simplemente dele la gloria a Dios de la forma en que usted desee. Pero tenga en cuenta que esta palabra que Pablo nos está hablando aquí es una palabra por la cual usted va a aferrarse. Y esta la escuché hace poco también a través del pastor Henry en una de sus prédicas. Y
Y quiero leerlo, quiero que empecemos a leerlo. Romanos 8 del 28 al 38. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. O sea, todas las cosas, todas, tanto tal vez suenen buenas o no tan buenas, son para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados acorde a su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Versículo 31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Nadie. Nadie puede estar en contra de nosotros si estamos con Cristo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió por nosotros e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿La tribulación o angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos matan, nos tratan como ovejas en el matadero. Sin embargo, en todo esto, no importa cuántas cosas puedan pasar, dice, sin embargo, en todo esto somos ¿qué? Más que vencedores. Dígalo, más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que ha manifestado en Cristo Jesús, Amén. nuestro Señor. ¿Cuántos Amén. pueden glorificar y darle un aplauso a Él? Amén. Denle el aplauso más fuerte al Amén. Señor. Nada nos puede apartar del camino. Nada Amén. nos puede apartar de su amor. Aunque el camino parezca estrecho, aunque el camino parezca difícil, es el camino que el Señor nos lleva a recorrer. Así Y yo es. quiero que ustedes ahí donde están puedan cerrar sus ojos y puedan empezar a pensar en esto. Y voy a orar por ustedes. Si ustedes quieren pueden empezar. Y yo quiero orar por ustedes. No sé si tú también. Sí, yo sentía mucho en mi corazón que hay personas que se han desanimado en el camino, orando por esas personas en las familias que aún no han recibido a Jesús. Y también tenía una carga como para que no se desanimen. El camino estrecho y ya entraron por la puerta difícil a veces de abrir, pero el Señor está con ustedes